Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Damián Pieroni, soy licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, soy docente en la Universidad Nacional de Córdoba en la cátedra de Kinesiterapia, también soy docente en la Universidad de Gran Rosario en la especialidad de Rehabilitación Neurológica y también soy el coordinador del área de capacitación en ICARE, que es el Instituto de Capacitación y Rehabilitación. Este video es para dar algunas ideas, algunas referencias sobre cuáles son las teorías del control motor. ¿Por qué nos interesa pensar un poquito en las teorías del control motor? Porque nos van a dar el marco teórico desde el cual nosotros, los que hacemos rehabilitación, vamos a poder organizar nuestras ideas en estrategias terapéuticas. Si entendemos cómo se controla el movimiento, va a ser mucho más fácil poder, dentro de nuestras sesiones de tratamiento, incluir los elementos necesarios para que mi paciente se pueda desempeñar de mejor forma. Bien. Cuando hablamos de los marcos teóricos que tenemos que tener en cuenta, sin duda que la neurofisiología es la madre desde la cual nosotros vamos a obtener recursos de entendimiento de este proceso para después ir llevándolo, ir traduciéndolo a lo que son los marcos conceptuales o los marcos terapéuticos que vamos a ir utilizando. Todo esto fue cambiando mucho con el conocimiento de la plasticidad neuronal, o sea, de esta capacidad intrínseca del sistema nervioso de poder modificarse a sí mismo, que años atrás se pensaba que era una característica de un sistema nervioso central solamente inmaduro y que esa capacidad de adaptarse se perdía con el paso del tiempo en medida que íbamos envejeciendo, y creíamos que solamente durante el desarrollo y en el niño recién nacido y durante muy poquito tiempo este cerebro se podía ir moldeando. ¿Bien? Hoy sabemos que esto no es así, que el cerebro se va moldeando todo el tiempo, y base a este moldeado es también cómo se va cambiando la forma en la cual se controla el movimiento. Entonces, la neurofisiología hoy por hoy nos cuenta que existe la plasticidad neuronal. Desde esta neurofisiología, con esta base de plasticidad, es desde donde todos los marcos teóricos van a ir surgiendo. Entonces, hay dos aspectos que son fundamentales entender para los que hacemos rehabilitación. Una es cuáles son los aspectos a considerar dentro de lo que es el control motor. ¿Bien? Cómo un ser humano controla sus movimientos. Si tenemos estas bases, probablemente podamos tener más elementos para considerar la forma en la cual un ser humano va a aprender movimientos. Si nosotros pensamos en cuál es el fin de la terapia de rehabilitación motora que realizamos, es el aprendizaje o reaprendizaje de movimientos. Entonces, entender cómo se controlan los movimientos es clave, porque eso nos va a dar un pasito para estar más cerca de entender cómo se aprenden los movimientos. Si ponemos en conjunto estos dos conceptos, es lo que nos va a dar el pilar básico, elemental, para, no importa cuál es el marco o el concepto de tratamiento que utilicemos, podamos ir avanzando con nuestros pacientes en la adquisición de movimientos más normales. Entonces entra otro concepto acá que es un concepto clave para tener en cuenta para nosotros. ¿Qué es el movimiento normal o movimiento ideal o movimiento humano según las diferentes definiciones y cómo van cambiando según la literatura las definiciones de este movimiento? ¿Sí? Si yo tengo en cuenta cuál es el movimiento ideal del ser humano, ¿bien?, en mi proceso de rehabilitación voy a tener un objetivo, un parámetro de a dónde tengo que llegar con mi paciente. Si yo tengo en claro cuál es ese espectro de normalidad, va a ser mucho más fácil que dentro de mi abordaje terapéutico de movimientos patológicos en mi paciente yo pueda determinar cuáles son los movimientos patológicos, comparándolos con los normales, y tengo un camino a donde llevar este desempeño motor patológico porque sé a dónde lo quiero llevar, que es hacia el movimiento ideal o movimiento normal. ¿Bien? Ahora, ¿qué entendemos por movimiento normal o movimiento humano? Es una respuesta motora frente a un estímulo, una idea, pensamiento para alcanzar un objetivo surgido de una necesidad. Básicamente lo que es movimiento normal, ¿sí?, es una respuesta. Bien, si es respuesta quiere decir que hay un estímulo,
pero pensemos que este estímulo no solamente es un estímulo que viene del exterior, un estímulo extrínseco para nuestro sistema, sino que puede ser una necesidad que nosotros tenemos. De hecho, la conducta del ser humano, sobre todo cuando es adulto, se basa muchísimo en las necesidades que tenemos en base a interpretar, ¿sí?, de todas las sensaciones que vamos recibiendo, generar una percepción y junto con la cognición, ¿sí?, con lo que estamos pensando acerca de esa percepción. Percepción y cognición son dos sistemas, son dos definiciones que usualmente las separamos, pero es más una separación pedagógica, ¿sí?, porque la percepción es juntar las sensaciones y darles un sentido. Y para darle ese sentido a las sensaciones necesito la cognición. Y la cognición en sí se arma, se construye en base a las diferentes percepciones o sensaciones. ¿Bien? Entonces eso es como un concepto que, si bien no es significado porque tiene connotaciones distintas, la construcción de esos dos conceptos nos lleva a pensar en una forma en particular de realizar nuestras sesiones de tratamiento. Entonces, ¿por qué debemos conocer las bases del movimiento normal? Ya dijimos que nos iban a llevar desde la patología hacia dónde teníamos que ir, nos daban las bases, ¿sí? Y el entender cómo se controlan los movimientos, ¿sí?, es clave para poder tener un caminito de cómo llegar de la patología a la normalidad, ¿sí? Entendiendo este proceso de cómo se controla el movimiento, ¿sí?, nos va a dar ideas para manejar recursos para el aprendizaje del movimiento, pero sobre todo nos va a dar un caminito de cómo ir haciendo ese pasaje desde la patología que tiene nuestro paciente a un movimiento más normal o más ideal. Cuando pensamos en el fin último del proceso de rehabilitación, el concepto que tenemos que tener presente es el de participación. ¿Bien? ¿Qué quiere decir participación? Que un individuo puede realizar las actividades necesarias en el contexto en el cual las tiene que realizar, y esto implica la relación con otras personas. En nuestro caso, ese individuo va a ser nuestros pacientes, la tarea que quiere realizar van a ser los objetivos que el paciente nos planteó, más las ideas que nosotros compartimos con ellos, que terminan generando los objetivos consensuados, ¿sí? Y el ambiente en el cual se va a realizar es el ambiente en el cual el paciente tiene que funcionar. Si yo quiero mejorar las posibilidades de participación de mi paciente, no me puede alcanzar con que mi paciente se desempeñe mejor dentro de mi consultorio, ¿sí? Yo tengo que pensar en potenciar esa capacidad funcional, que es la interconexión de estos tres aspectos, ¿sí?, pero teniendo en cuenta el contexto específico y las personas con las cuales se tiene que desempeñar nuestros pacientes. Entonces, que mi paciente pueda dar pasos caminando dentro de mi consultorio no me garantiza mayor participación social. Que mi paciente pueda dar algunos pasos para, por ejemplo, bajarse del auto y entrar caminando a un bar para poder tomar un café con sus amigos como lo hacía antes de sufrir una lesión, eso es lo que me va a garantizar que el resultado de la intervención terapéutica realmente sea algo tangible para el paciente y sea algo que realmente le cambie la vida al paciente. Que el paciente se mueva mejor solamente no me está garantizando que ese movimiento le cambie la vida al paciente o le genere una situación ideal dentro de su vida. Entonces, lo que vamos a ver dentro de esta clase es dentro de las teorizaciones que se han hecho en el transcurso de los últimos 100 años, cómo estos elementos, individuo, tarea y contexto o ambiente, van mezclándose y van confluyendo en lo que son las teorías del control motor o bien la conducta motora que va a tener una persona. Cuando pensamos en teorías del control motor podemos remitirnos a conceptos, porque la definen, que son un poco más antiguos, como por ejemplo el de Connolly. De Connolly lo que define como control motor es
los procesos del cerebro y de la médula espinal que gobiernan la postura y el movimiento. Básicamente lo que dice este autor es que el sistema nervioso central se va a hacer cargo de controlar el movimiento, y ese proceso es lo que entendemos como control motor. Si vamos a definiciones un poco más contemporáneas, como por ejemplo de Smith, que Smith es uno de los referentes que tenemos en términos de aprendizaje motor, ¿sí? Y también dentro de esto de control motor, ¿sí? Lo que dice Smith, dándole una vuelta de rosca a la definición y agregando más elementos en esta definición, es que el control motor es el área de estudio que se encarga del entendimiento de los aspectos neural, físico y comportamental del movimiento. Entonces, esta persona lo que dice es, sí, hay un sistema nervioso que va a hacerse cargo de controlar el movimiento, pero también hay aspectos físicos, ¿sí? Hay una persona que tiene un cuerpo que es quien tiene que desempeñar el movimiento. Esta persona X, sí, no tiene el mismo cuerpo que otra persona y no tiene las mismas deficiencias corporales que otra persona. Bien, es otro factor a incluir dentro de lo que es el control del movimiento. Y cuando habla de aspectos comportamentales, tiene que ver con elementos emocionales, con elementos cognitivos y perceptuales que también irían dentro de lo que es el control del movimiento. Vamos a ir viendo cómo se va llegando a una definición del control motor que es más completa y que tiene más elementos dentro de sí misma. Entonces, para poder ver cómo llegamos hasta acá, tenemos que, lo primero que pensar es desde dónde partimos en este pensamiento o en esta construcción de el entender cómo se controlan los movimientos, ¿sí? Y por otro lado, también tenemos que plantearnos hasta dónde hemos llegado hoy con el entendimiento de lo que es el control motor. ¿Bien? Si nosotros nos planteamos en definiciones de hace 100 años atrás, seguramente vamos a encontrar elementos faltantes o ideas que hoy consideraríamos incorrectas, ¿sí? Idealmente, dentro de 50 años desde ahora, ¿sí? Nos vamos a encontrar con definiciones en las cuales seguramente hay elementos que hemos podido encontrar que nos van a hacer que cuando ustedes dentro de 50 años vean este video, ¿sí? Haya elementos que hoy los consideramos como súper actualizados que van a haber quedado en el olvido, o eso al menos es lo que espero y en lo que tenemos que estar focalizados, en cada vez poder estar pensando distinto y poder ir avanzando en lo que entendemos para de esa forma poder ayudar a nuestros pacientes. Hay algo que, una frase de un profe amigo que siempre la tengo presente, que dice que hasta que no curemos a los pacientes, ¿sí? No hemos terminado de aprender. Quienes están en esto, dentro del área de la neurorehabilitación, por ejemplo, ¿sí? Van a tener muchos pacientes que los van a atender tal vez durante muchísimos años, durante toda la vida, y la cantidad de problemas que tiene el paciente tal vez no lo hayamos alcanzado a resolver. Entonces, es muy interesante ese concepto. Mientras los pacientes no se curen, quiere decir que todavía tenemos mucho por aprender. Bien. Vamos a comenzar con la teoría refleja de Sherrington. Todos hemos escuchado hablar de Sherrington. Claro, estamos hablando de teorías que tienen casi 100 años, teorías de 80, 90 años, en donde Sherrington fue quien definió reflejo homeostático. O sea, dentro de las bases neurofisiológicas y de nuestro ADN en neurofisiología, Sherrington es uno de los próceres que tenemos. Es alguien que sin duda revolucionó el entendimiento del sistema nervioso y marcó toda una época y toda una forma de pensar, y cuyas teorías hoy por hoy, ¿sí? Quedan un poquito relegadas en base a los conocimientos que tenemos. Pero fíjense que es un nombre que todos reconocemos enseguida y hoy por hoy pensamos que le faltan elementos a lo que dijo. Claro, hoy con 100 años más de información y de investigación es muy fácil, ¿sí? Dar por hecho lo que Sherrington resolvió hace 100 años atrás sin tener los mismos elementos que nosotros tenemos hoy. Pero básicamente la teoría refleja de Sherrington fue la forma que en ese momento, ¿sí?
esta persona encontró para explicar cómo se controlaban los movimientos. Entonces, ¿qué fue lo que dijo él? Que los reflejos son eslabones de un complejo comportamiento actuando en combinaciones sucesivas destinadas a un objetivo en común. Bien. Entonces, Sherrington lo que dijo es: ¿cómo organizamos nuestro movimiento? Porque hay muchos reflejos que se van combinando entre sí y esa combinación de reflejos determina nuestra conducta motora. La forma de funcionamiento del sistema nervioso para controlar el movimiento, el foco está en el sistema nervioso, ¿sí? Y cómo el sistema nervioso controla el movimiento es a través de estímulo-respuesta. Bien, entonces podemos decir que el sistema nervioso es un sistema sensorio-motor. Hay información sensitiva que genera una respuesta motora. El esquema, ¿sí?, puede ser considerar que hay un estímulo, este estímulo genera una respuesta, esta respuesta a su vez se convierte en estímulo para una nueva respuesta que va a venir eslabonada dentro de este proceso, ¿sí? Entonces, el ejemplo clásico para explicar este comportamiento es el de un sapito, ¿sí? Un sapito que tiene un estímulo visual que es un insecto. Ese estímulo visual, ¿sí?, le dispara una respuesta al sapito que es abrir la boca y sacar la lengua. Cuando la lengua, ¿sí?, que fue la respuesta, toca al bichito, eso se convierte en un nuevo estímulo que va a generar una respuesta que es enrollar la lengua y meterla dentro de la boca. Cuando la lengua, con el bichito dentro, enrolladita, entra dentro de la boca, ¿sí?, se convierte en un estímulo que va a generar la respuesta que va a ser el mecanismo de deglución o de tragar al bichito. ¿Bien? Esa es la forma en la cual, ¿sí?, Sherrington fue explicando la teoría de cómo se controlaba el movimiento. Una forma de entender este mecanismo, ¿sí?, dentro del ser humano podría ser, si ustedes piensan, por ejemplo, en el mecanismo de dar pasos en la marcha, ¿sí?, en el momento que en la fase de balanceo los flexores de cadera, ¿sí?, van a tener que activarse para realizar el balanceo del miembro inferior, o sea, llevar la pierna hacia adelante, ¿sí?, en ese momento, dentro de la marcha normal, la cadera está en extensión. ¿Por qué? Porque viene saliendo de lo que es el mecanismo de fase de apoyo. Esa extensión que está recibiendo el músculo, ¿sí?, le genera un estímulo de estiramiento que podría generar la respuesta de contracción del psoas recto del cuádriceps, ¿sí?, para la flexión de cadera. Si vamos analizando las diferentes fases de la marcha, vamos a ver que los músculos que se tienen que contraer en la mayoría de los casos fueron previamente elongados. Esa elongación fue un estímulo para la respuesta. Son elementos que podemos considerar hoy por hoy en la terapéutica. Ya vamos a seguir avanzando con los conceptos y vamos a ir relacionando cómo hoy por hoy el control del movimiento lo tenemos en cuenta, inclusive estas teorías, para generar recursos de tratamiento. Cuando hablamos de la teoría jerárquica de Houghlin-Jackson, ¿sí?, fue quien habló de que el sistema nervioso tenía diferentes niveles jerárquicos indiscutibles, en donde teníamos tres niveles: nivel superior, nivel medio y nivel inferior del sistema nervioso central, y que cada uno de estos niveles iba a estar diciéndole al nivel que estaba por debajo lo que tenía que hacer. ¿Bien? Entonces, sistema nervioso central dividido en tres niveles, y cada uno de estos tres niveles estaba supeditado a lo que el nivel superior le decía. Así, la corteza cerebral le indicaba a tronco encefálico, ganglios de la base, cerebelo, qué es lo que tenían que hacer, y estos a su vez le informaban a la médula espinal qué era lo que tenían que hacer. Bien. Unos añitos después, Magnus también investigó sobre estas bases. Pensemos que veníamos de teoría refleja, algunos datos contemporáneos, y pensar y repensar las cosas nos llevó a la teoría jerárquica,
y Magnus con esta información dijo, bueno, a ver, yo tengo que cada nivel del sistema nervioso tiene conductas motoras reflejas, comportamiento motor reflejo, que va a ir estando solapado o está siendo inhibido por el nivel superior. O sea, lo que hizo Magnus fue esta idea de reflejos, combinarlo con lo que es la teoría jerárquica. Bien. Luego de Magnus, ¿sí?, lo que vino Wetz, quien dijo que empezó a estudiar un poquito cómo estos reflejos, ¿sí?, se iban relacionando en el tiempo, no solamente en las diferentes estructuras, sino cómo en el tiempo iban cambiando estos reflejos. Entonces, lo que postuló era que la organización de estos reflejos le iba dando al bebé en el desarrollo la posibilidad de control postural en diferentes posiciones. Entonces, ¿por qué el bebé podía mantenerse sentado? Porque resolvió ciertos reflejos. ¿Por qué puede ir al parado? Porque resolvió otros reflejos. Entonces, lo que hizo fue ir relacionando, ¿sí?, los diferentes reflejos, los diferentes niveles a nivel del sistema nervioso central y cómo se iban integrando. Entonces, esto de diferenciar desarrollo ontogénico y filogenético, pero que estableciendo una relación entre los dos, viene de estas teorías. Este sería un esquema simplificado de cuáles son los niveles dentro del sistema nervioso central. Luego vinieron Hessel y Macrow y lo que fueron viendo era cómo durante el desarrollo motor normal de un niño, ¿sí?, se iban dando ciertos cambios que estaban en consonancia con el proceso de corticalización. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que el niño iba creciendo, ¿sí?, la maduración intrínseca del sistema nervioso central iba explicando los cambios en el comportamiento motor. Básicamente, la estructura del sistema nervioso se condecía con lo que podía manifestar a nivel motor. Esa estructura del sistema nervioso tenía que madurar por imposición genética. La carga genética que teníamos nos llevaba a ir a madurar de cierta forma. Esto un poco explicaría por qué el gran porcentaje de los bebés, ¿sí?, primero, una de las primeras cambios de posiciones que puede hacer es desde supino a prono, prono a supino, después va a poder llegar al sentado, del sentado va a poder desplazarse de alguna forma en particular, que puede ser en sentado, que puede ser llegando al cuatro patas, que puede ser antes de llegar al cuatro patas arrastrándose, para después, cuando madura más el sistema, poder llegar al parado, y una vez que llegó al parado y el sistema maduró más, poder desplazarse de la manera típica del ser humano, que es caminando. Fíjense que mezclé algunas etapas y algunos conceptos porque realmente el desarrollo es variable de un niño al otro y tiene mucho que ver con las experiencias sensoriomotoras que tenga el bebé. Entonces vamos a tener muchos bebés que nunca gatean, ¿sí?, y que se desplazan de otra forma mientras no pueden llegar a la bipedestación o hasta que ganan el control en la bipedestación suficiente como para poder desplazarse marchando. ¿Bien? Esta es una representación de cómo se irían dando a nivel de la maduración desde lo más distal en el sistema nervioso central a lo más proximal o más superior, en realidad dentro del esquema de los tres niveles. Bien, teoría de la programación motora. Esta teoría tiene como dos grandes aspectos a considerar y diferenciar. Uno, lo que es el programa motor, y otro, lo que son los centros generadores de patrones de movimiento. Bien. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Dice que en este proceso de ir madurando, de ir desarrollándonos y demás, lo que va sucediendo es que vamos generando programas motores, y estos programas motores vamos a ver, de acuerdo a la teoría del aprendizaje motor o el momento de aprendizaje motor en el que estemos, que pueden ser más generales o más específicos. Pero esta teoría básicamente dice que
que nosotros vamos generando programas motores. Entonces, por ejemplo, si yo aprendí a leer, pero aprendí a escribir sobre una hoja que estaba reglada, ¿sí?, con líneas para marcarme límites que me ayudaban desde lo sensorial y demás, pero yo aprendí a escribir. Y yo de repente tengo que escribir en una pared, o tengo que escribir en un pizarrón, o tengo que escribir en la arena, ¿sí? Ese programa motor que yo aprendí para escribir en el cuaderno, ¿sí?, cambia, porque cambian algunos aspectos para escribir en el pizarrón, en la arena, en la nieve, en donde yo quiera escribir, ¿sí? Pero las similitudes se mantienen. Si bien algunos aspectos del escribir en la hoja están en la muñeca, ¿sí?, y cuando necesito escribir en un pizarrón se trasladan más a nivel proximal, el programa motor general estaría establecido. ¿Bien? Otro concepto interesante a considerar, que a veces se utiliza como sinónimo programa motor de centro generador de patrones de movimiento, con la siguiente diferencia. El centro generador de patrones de movimiento es una carga genética con la que venimos. Bien. Entonces, cualquier bebé, cuando nace, quiero que piensen qué es lo primero que hace el bebé. Muchos seguramente pensaron en que llora el bebé. Y no es lo primero que hace un bebé. Otros seguramente pensaron que lo primero que hace un bebé cuando nace es respirar. A los médicos les preocupa que no llore por muchos aspectos, pero uno de los aspectos por los cuales no llora, sí, probablemente es que no respiró. Bien. Si yo no meto aire, no puedo llorar. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a un bebé aprender a respirar? Segundos, minutos, listo. No nos puede llevar tiempo aprender a respirar. Nosotros deberíamos nacer sabiendo respirar. Y no tuvimos tiempo de practicar eso intrauterinamente. Entonces ya venimos con un programa motor cargado genéticamente, centro generador de patrones de movimiento, que hace que yo pueda nacer y respirar automáticamente. Bien. Para conductas que el ser humano va a realizar con frecuencia, que son típicas de la especie, generalmente venimos cargados con sets neuronales, con centros generadores de patrones de movimiento, que tienen la información necesaria para poder desempeñar esa conducta motora sin necesidad de tener que aprenderla. Después lo que vamos a hacer con el tiempo es ir mejorándolas, es ir complejizándolas, es ir pudiéndolas hacer de manera más efectiva. Yo cuando nazco sé respirar, pero puedo respirar solamente abdominal, porque no tengo la movilidad en la parrilla costal ni en la columna para poder expandir mis pulmones en otra dirección. Con el tiempo voy a cambiar mi conducta respiratoria, mi capacidad respiratoria, porque se van a sumar otros componentes. Pero eso me llevó tiempo, me llevó años. Bien, nazco y tengo que poder respirar, de manera simple muchas veces. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a un bebé a aprender a alimentarse, a aprender a comer? Y le tiene que llevar muy poco tiempo, porque naturalmente, ¿qué es lo que pasa con un bebé de manera ideal? Nace, llora porque respiró, ¿sí? Bueno, actualmente pasa por toda una serie de testeos, en donde llora mucho, ¿sí? He visto las evaluaciones de mis hijos y lloran mucho y pasan por un momento muy traumático. Pero lo que viene después de eso es que se lo dan a la mamá, va al pecho materno y enseguida se prende del pezón de la mamá para poder alimentarse. Bien. Entonces, ¿cuánto tiempo le lleva a un bebé a aprender a alimentarse? Nada. ¿Sí? Si el bebé no puede succionar bien, nos preocupa que el bebé no esté pudiendo succionar bien porque hay algo que no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque el bebé nace con la carga genética del componente de movimiento necesario para poder succionar. ¿Bien? Si no lo puede desempeñar, quiere decir que hay algún problema. Todas las conductas motoras que son típicas de la especie vienen cargadas genéticamente. Lo que tenemos que ir haciendo es desarrollándola. La marcha, que es la forma típica de desplazamiento del ser humano, viene cargada genéticamente. Por eso, cuando tenemos un bebé recién nacido, dentro de las pruebas que muchas veces se realizan, es tener al bebé paradito, inclinarlo hacia adelante, ¿sí?, y ver qué pasa, si el bebé tiene una reacción de paso o no. O tocarle el dorso del pie a ver si hay una reacción de paso.
tocarle el dorso de la mano a ver si hay una reacción de acomodación de la mano. Eso viene de cuando nos desplazábamos en 4 patas, ¿sí? Pero cualquier bebé que yo lo paro, ¿sí?, lo primero que va a hacer es reacción de apoyo positivo, reacción de apoyo primario, perdón, que es empujar hacia arriba. Por más que sea bebé, 1 segundito, 2 segunditos y va a colapsar porque no tiene la fuerza y no aprendió todavía a cómo manejar el centro de gravedad y músculos y un montón de otros aspectos, ¿sí? Pero en realidad la idea de ir hacia arriba la tenemos desde que nacemos, ¿sí? La idea de empujar hacia abajo para ir hacia arriba, ¿sí? La idea de avanzar dando un paso la tenemos desde que nacemos. Eso viene cargado genéticamente. Dentro de esta teoría, ¿sí?, hay una observación importante que habla de que las sensaciones, ¿sí?, no son tan importantes para controlar el movimiento, ¿sí?, son más bien importantes para modular y dar los detalles, ¿sí? Una vez que yo aprendí un movimiento, ya no necesito tanto de la sensación o este mecanismo de feedback que tanto estudiamos, ¿sí?, para poder controlar un movimiento, sí, para los aspectos más finos y más de detalles. Distinto es cuando yo estoy en un proceso de aprendizaje. En el proceso de aprendizaje, las sensaciones que yo pueda incorporar son fundamentales, ¿bien? Una vez que el patrón ya está aprendido, no necesito tanto de la sensación porque ya tengo un programa motor que puede funcionar muy bien independientemente de la información sensorial que yo tengo disponible. Hay muchos trabajos de investigación en donde siempre hay o algún gatito o algún cobayo o algún monito en el cual utilizaron para investigación para demostrar las diferentes teorías. Para demostrar esto, por ejemplo, hay más de un trabajo, pero hay uno muy interesante con primates, con monitos, en donde lo que hicieron fue desaferentar a los monitos, sacarle la información sensitiva y en función de eso ver qué era lo que pasaba con la conducta motora del monito. Y lo que determinaron era que el monito se movía bastante bien sin tener información sensorial disponible. ¿Qué hicieron después? Sacaron la visión dentro de la información sensorial. Mucho de lo que nos hacen nuestros pacientes cuando no tienen una buena propiocepción, una buena sensación táctil y demás, para organizar su movimiento es mirar. Bueno, lo que hicieron en este trabajo es sacar también la visión, entonces los monitos de lo único que dependían era del programa motor que tenían. Y lo que se determinó es que eran bastante precisos en la ejecución motora, siempre y cuando el movimiento haya sido aprendido antes. Hasta ahora, las teorías de las cuales estamos hablando son teorías que están muy centradas, muy focalizadas en el sistema nervioso central del individuo para explicar el control de los movimientos. Bien. Después apareció Green, que habló de que el control motor en realidad se da en función de orientar todo lo que hacemos en nuestra conducta motora hacia la tarea que tenemos que realizar. O sea, lo más importante a considerar dentro de la conducta motora, dentro del control motor, es la tarea que tenemos que realizar. Entonces, los elementos de la tarea serán factores determinantes para condicionar cómo nosotros controlamos el movimiento. Entonces, el objetivo del control es el control del movimiento para cumplir una tarea. Un aspecto fundamental para el control motor es el grado de libertad de movimiento. ¿Qué fue lo que en qué hizo énfasis este autor? En la tarea, también un poco en el ambiente, pero sobre todo en la tarea como eje para determinar cómo organizábamos el movimiento. Cuando hablamos de tarea, ustedes acá ven un montón de elementos que yo agregué, que no son todos los elementos que incluye esta teoría. Hay elementos que son agregados a esta teoría, pero que me llevan a pensar hoy por hoy cuáles son los elementos cuando yo analizo una tarea que tengo que estar considerando. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuál es la tarea? ¿Quién la tiene que realizar? ¿De qué manera la tiene que realizar? ¿En qué ambiente la tiene que realizar? Son muchos los elementos que hay alrededor de una tarea que van a condicionar la forma en la cual se organiza la conducta motora. Entonces, si yo tengo que caminar en un terreno plano, ¿sí?, como es mi consultorio, ¿sí?,
la demanda que va a tener esa tarea va a ser mínima. ¿Bien? Ahora, si la misma actividad que es caminar, yo la tengo que realizar en un terreno que es desparejo, ¿sí? La tarea en sí misma es otra. No es lo mismo desplazarme en un terreno parejo que desplazarme en un contexto de irregularidades, donde hay piedras, donde hay escalones, donde hay diferentes obstáculos que sortear. Entonces, ¿cómo me voy a organizar? Y de acuerdo a lo que la tarea me demanda. Luego aparece Bernstein, sí, que vino a incorporar otros elementos dentro del análisis del control motor, del control de los movimientos. ¿Qué dijo Bernstein? Está todo bien con el sistema nervioso y todo lo que ustedes están diciendo, pero no nos tenemos que olvidar que el cuerpo es un sistema mecánico. En ese sistema mecánico hay fuerzas internas y fuerzas externas que van a estar condicionando todo el tiempo, ¿sí?, lo que puede hacer el sistema nervioso central. No importa lo que diga el sistema nervioso central, ¿sí?, si las condiciones en las cuales está ubicado ese cuerpo en el espacio y las condiciones previas de postura de ese cuerpo van a determinar qué es lo que puede o no hacer el sistema nervioso. ¿Bien? Porque si el sistema nervioso dice yo quiero activar el bíceps, ¿bien?, no es lo mismo, ¿sí?, en esta posición que en esta posición. ¿Bien? La conducta motora que va a tener la activación de un músculo en particular va a depender de un montón de situaciones. Si ahora yo quiero activar el bíceps y tengo una resistencia que no puedo vencer y yo hago fuerza, ahora mi hombro va a ir hacia el bíceps, ¿sí?, mi hombro va a ir hacia la mano en vez de mi mano ir hacia mi hombro. ¿Sí? Fíjense que en cuanto a lo que el sistema puede activar es exactamente lo mismo, pero acá hay fuerzas externas, además de las internas, que están condicionando lo que puede suceder. Bernstein, también en su teoría de sistemas, incorporó un concepto que hasta ahora no se tenía en cuenta, que es clave, es una palabra que nosotros usamos todo el tiempo, pero hasta este momento no estaba incluida dentro del control del motor, que es el de sinergias musculares. ¿Sí? Un concepto que hoy por hoy nos es muy natural, pero en ese momento no se consideraba que había diferentes sinergias musculares que iban a condicionar la forma en la cual yo podía controlar mis movimientos, la forma en la cual me podía mover. Si yo incorporo el concepto de cadenas musculares, ¿sí?, es un concepto en el cual las sinergias musculares, ¿sí?, toman un valor gigante. Yo, teniendo en cuenta las diferentes cadenas musculares y cómo se articulan entre sí para generar una conducta motora, el concepto de sinergia es un concepto que es clave. Quienes trabajan en rehabilitación neurológica, ¿sí?, el construir sinergias musculares distintas a las que tienen nuestros pacientes, o cuando es desde cero, sinergias musculares que sabemos que se necesitan para tener un movimiento más normal, ¿sí?, es clave. Una sinergia en la cual podemos pensar es que si hay músculos que tienden a trabajar juntos, ¿sí? Este trabajar junto de los músculos es, por ejemplo, los extensores de muñeca con extensor del índice junto con el tríceps, junto con deltoides anteriores o deltoides medios en situaciones de alcance. Entonces, yo necesito poder entender esta sinergia muscular para poder construirla con mis pacientes. Y si es una sinergia que quiero recuperar en un paciente que tuvo alguna patología, bueno, si yo quiero activar el tríceps, va a ser mucho más fácil que yo vaya a las sinergias musculares que este paciente tiene dentro de sus programas motores, ¿bien?, y active el tríceps junto con la activación del deltoides, extensor del índice y los músculos que fuimos nombrando. Si yo los quiero activar por separado, puedo tener resultados a veces muy favorables, pero voy a tener mucho mejor resultado si yo busco construir sinergias. Esta teoría de sistemas de Bernstein fue evolucionando con el tiempo, con otros autores que fueron investigando más y agregando otros elementos, otros condimentos, ¿sí?, y se llegó a lo que es dentro del sistema, lo que es teoría de la acción dinámica. ¿Qué postula la teoría de acción dinámica? Que cuando hay
cambios de ciertos componentes, ¿sí?, dentro del control de estos sistemas, ¿sí?, va a ir cambiando la conducta motora por sí mismo. El sistema se va a reorganizar en función de los cambios que haya dentro de alguno de los componentes del sistema. El ejemplo clásico de esta teoría es el siguiente. Si yo voy caminando, bueno, eso requiere ciertos componentes. Ahora, si yo aumento un factor de los que están metidos dentro de esta actividad de caminar, que es la velocidad, y yo de repente empiezo a caminar más rápido, no pienso en ningún momento, bueno, ahora tengo que empezar a cambiar mi patrón, y no es más el patrón de caminar, es el patrón de ir trotando, ¿sí? Y si aumento más la velocidad, ya tengo que empezar un patrón de carrera, de correr mucho más veloz. Entonces, ese cambio que se va dando tiene que ver en este caso con el aumento de un factor que en este caso es lineal, que es la velocidad, dentro de un comportamiento que es no lineal. ¿Bien? No cambia una parte, un aspecto en el sistema, y sí o sí se cambia todo el sistema, sino que al cambiar una parte del sistema, ¿sí?, va a haber elementos que se van a ajustar y elementos que no van a necesitar ajustarse, ¿sí?, porque el sistema lo va a hacer de manera natural. No es que voy a tener que estar pensando en generar un ajuste. Ahora, cuando sumamos las ideas de Bernstein, ¿sí?, más la teoría de acción dinámica, y pensamos que el sistema corporal, que el cuerpo humano no es solamente un sistema que está formado por músculos, brazos de palanca, huesos, ligamentos, sino que hay un montón de otros sistemas metidos en juego, es de donde viene la teoría de sistemas dinámicos. Entonces, ¿qué dice la teoría de sistemas dinámicos? Que hay un montón de sistemas que van a estar influenciando la forma en la cual tenemos nuestro desempeño motor o la forma en la cual controlamos los movimientos. Así, por ejemplo, yo podría pensar que el sistema gastrointestinal no es un sistema importante para pensar o condicionarme en términos de cómo yo organizo mi movimiento, cómo controlo mi movimiento, cuál es mi conducta motora, ¿sí?, hasta el momento en el cual, ¿sí?, yo comí demasiado, ¿sí?, o me cayó mal la comida y tengo una distensión abdominal y tengo una inflamación a nivel de mi sistema gastrointestinal, y naturalmente el sistema lo que hace es decir, bueno, si yo activo bien mis abdominales, ¿sí?, o por ejemplo un paciente constipado, ¿sí?, si yo activo bien mis abdominales, genero presión intraabdominal a las vísceras que están congestionadas, que están cargadas, que están inflamadas. ¿Bien? Entonces, mi marcha va a estar condicionada por la situación de mi sistema gastrointestinal. Si mis abdominales no se activan bien, yo no voy a tener la posibilidad de mantenerme bien erguido de manera correcta para realizar un paso en la marcha. ¿Bien? Entonces, el sistema gastrointestinal es, en este caso, el que está condicionando el funcionamiento de los otros sistemas neuromuscular, musculoesquelético, cognitivo para lo que es programación motora, sensorial, perceptual para lo que es la organización de ese programa motor, sino que el sistema gastrointestinal está diciendo a todos esos sistemas que se suponen más importantes, bueno, miren, yo estoy en esta situación, así que lo que vamos a hacer ahora es organizarnos de esta manera en particular. ¿Bien? Si yo con esa situación quiero activar fuertemente mis abdominales, tal vez los pueda hacer de manera voluntaria durante unos segundos, pero cuando yo deje de pensar en eso, el sistema gastrointestinal va a volver a hablar y va a decir, relájenme los abdominales porque yo tengo mucha tensión. Entonces la conducta motora en ese caso fue condicionada por un sistema que ni siquiera lo incluiríamos dentro de lo que es el control de postura, movimiento, desplazamientos, como en este caso, en el ejemplo le estoy dando la marcha. Así tenemos muchos sistemas corporales. Si de repente el sistema psicosocial emocional hace que yo esté deprimido y mi activación, ¿sí?, cuando estoy deprimido no es la misma que cuando estoy atento, contento o estoy concentrado para dar una clase.
Cuando estoy concentrado para dar la clase, que estoy más activo y probablemente esté un poco más erguido. Debo reconocer que mi sistema no habla mucho entre sí y yo mi conducta no suele ser muy erguida, sino más bien mi postura es más bien esta. Ahora, si yo estoy deprimido, si estoy cansado, si estoy falto de ánimo, lo más probable es que mi postura tenga más tendencia a un cierre, ¿sí?, a generar menos activación en contra de la gravedad. Ahí es el sistema psicosocial y emocional interligado con los otros sistemas, porque no es porque estoy deprimido me caigo y no me puedo activar, ¿no? Pero el sistema psicosocial y emocional está condicionando a los otros sistemas en cuánta activación voy a tener. Así podríamos ir sistema por sistema explicando las diferentes formas en las cuales tienen de estar relacionados uno con el otro y de cómo en diferentes situaciones es uno el que toma el control de la conducta motora en relación a los otros. Y todos los otros se tienen que adaptar a ese sistema en particular. Es un sistema, el cuerpo funciona como sistemas colaborativos. Todos están de acuerdo en funcionar de una manera en particular. Cuando uno tiene patología, ese va a estar influenciando de manera negativa a alguno o a todos los otros sistemas. ¿Bien? Si yo quiero recuperar un sistema que está patológico, tal vez tenga que ir a abordar ese sistema en particular o tal vez tenga que influenciarlo desde otro sistema. ¿Bien? Si yo no puedo activar mis abdominales, tengo una mala activación postural, tal vez tenga que resolver el problema gastrointestinal para que mi paciente se pueda volver a activar bien. Bien, incorporando más elementos, ¿sí?, porque ya tenemos al individuo, ya tenemos a la tarea, que ahora lo que nos falta incluir dentro de lo que son las teorías del control motor, ¿sí?, que tiene que ver con, que es dentro de la teoría ecológica, lo que es incorporar los conceptos del ambiente. Bien. Acá es muy importante el trabajo de Gibson, que Gibson básicamente lo que propuso es que, si bien habla de tarea y ambiente, él puso el mayor énfasis en el ambiente, ¿bien?, y cómo el ambiente condiciona la forma en la cual nosotros nos desempeñamos motrizmente. Entonces, uno de los planteos muy importantes que hizo fue cambiar de este sistema que veníamos pensando antes, que éramos sensorio-motor, que había sensaciones que nos llevaban a una respuesta motora, por un sistema más complejo que es perceptual motor, en donde yo no respondo simplemente estímulo-respuesta a sensaciones, sino que hay una percepción, una integración de todas esas sensaciones, por lo tanto elementos cognitivos en juego que hacen que no solamente yo responda al ambiente, sino que yo pueda elegir del ambiente cuáles son los elementos que quiero tomar para mi conducta motora y a su vez cuáles son los elementos que yo quiero cambiar del ambiente para organizar mi conducta motora. Entonces acá es donde en el desarrollo de las especies empezamos a generar guaridas, refugios, empezamos a generar herramientas para poder realizar diferentes actividades. ¿Por qué? Porque entendimos, ¿sí?, que podíamos empezar a cambiar nosotros al ambiente de acuerdo a lo que nos ofrecía el ambiente, ¿sí? Hay un concepto que es el de affordance, es en inglés, no hay una traducción literal al español, pero el concepto de affordance lo que me habla son de cuáles son los ofrecimientos, cuáles son las oportunidades que me ofrecen el medio ambiente y los elementos que tengo dentro del medio ambiente y cuál es mi capacidad de analizar el medio ambiente y los elementos que están dentro del medio ambiente para poder generar actividades o poder generar funciones en base a lo que tengo disponible. Esto tiene que ver con las estrategias cognitivas que va a tener una persona. Si yo reconozco elementos en el ambiente y cuáles son las capacidades que tienen esos elementos, cuáles son las características y cómo las puedo aprovechar, ¿sí?, yo puedo tener más capacidades de interactuar con el ambiente y modificarlo a mi favor. ¿Bien?
Gibson hizo mucho énfasis en esto. Nosotros estamos en un ambiente, ese ambiente me ofrece condiciones que yo las voy a tomar para generar o para organizar mi capacidad funcional, mi capacidad de generar movimientos. ¿Bien? Es un concepto muy interesante a tener en cuenta en la terapéutica, porque muchas veces creemos que la rehabilitación a domicilio no es tan buena como en el consultorio, porque no tenemos camilla, no tenemos pelota, rolo, colchoneta y toda la tabla de propiocepción, todos los elementos que tenemos en los consultorios. Y en realidad, lo que dice Gibson es que si yo quiero que mi paciente tenga una conducta motora ideal, ¿sí?, sería mucho más interesante considerar una rehabilitación a domicilio en donde los elementos que me ofrece el ambiente son en los cuales el paciente se tiene que desempeñar. Mucho más aún los que tienen la posibilidad de, si es un niño, ir con el niño a la escuela y ver cuáles son las affordance que tiene el medio o cuáles son las barreras que tiene el medio donde se tiene que desempeñar ese chico para tener participación social. Bien. Si es un adulto, tal vez sea, como en el caso anterior que les nombré, ir al bar en el cual se tiene que desempeñar esta persona, ir al baño del bar a ver cómo son los espacios en el cual el paciente se tiene que desempeñar. Bien. Entonces, con todas estas ideas, ¿sí?, lo que hemos estado cubriendo son los tres aspectos fundamentales que les comenté al principio: individuo, tarea, ambiente. Bien. Dentro de lo que es el individuo, ¿qué fuimos viendo? Que hay elementos que tienen que ver con la carga genética, ¿sí?, y que hay elementos que tienen que ir dándose con la experiencia, ¿bien?, con el aprendizaje. Entonces, la carga genética era fundamental, eso me va a determinar, entre otras cuestiones, excepto que haya una patología, la percepción del paciente, la cognición del paciente, la motivación del paciente y todos los elementos que son intrínsecos, propios del paciente. ¿Sí? Después vamos a tener todo lo que tiene que ver con la tarea. Y en la tarea hay elementos de la tarea que tienen características diferentes. ¿Sí? Entonces, yo siempre, dentro de la rehabilitación, me parece que tenemos que pensar en dos grandes elementos cuando pensamos en el ambiente, en la tarea, que es el componente atencional o cognitivo que tiene la tarea versus el componente motor que tiene la tarea. ¿Bien? Como yo soy licenciado en kinesiología y fisioterapia, yo soy quien se tiene que encargar de mejorar las capacidades motrices del paciente. Entonces, todo lo que es ir manejando las demandas de la actividad en relación a la gravedad, a la resistencia que vamos a imprimir dentro de la actividad que proponemos dentro de la sesión, eso es muy kinésico. ¿Bien? Ahora, hay elementos que son claves que no me puedo olvidar, los elementos cognitivos, la demanda cognitiva de la actividad. Entonces, ¿cómo puedo estar pensando yo en esto? Sí, tengo un paciente en el cual yo puedo estar trabajando en un periodo en el cual está aprendiendo a mantenerse parado, por ejemplo, y focalizar toda su atención, toda su cognición en los elementos, ¿sí?, motores de la actividad, o sea, de cómo tiene que hacer para no caerse cuando está parado, ¿sí?, porque todavía no tienen claro qué tiene que activar glúteos, abdominales, sólido y todos los músculos que sabemos que se tienen que activar para la bipedestación, ¿sí? Tiene que aprender a cómo generar esas sinergias, y eso tiene una demanda motora muy grande y la cognición, ¿sí?, está muy metido en ese control. Pero si yo tengo un paciente, ¿sí?, que ya esos elementos lo aprendió a manejar un poco mejor, ¿sí?, ahí la demanda cognitiva que le voy a imprimir tiene que ser mucho mayor, porque yo necesito que mi paciente no esté pensando en cómo mantener la postura. Yo tengo que pensar en que mi paciente esté atento, ¿sí?, a otras cuestiones del medio ambiente, de la tarea, mientras está parado. ¿Bien? Y en lo que respecta a la tarea en sí, tengo que pensar dentro de las tareas, del ambiente, decir cuáles son las condiciones regulatorias y no regulatorias de ese ambiente. Condiciones regulatorias y no regulatorias se puede tener en cuenta desde dos puntos de vista distintos, ¿sí? El cual lo vamos a tener en cuenta para esta situación en particular es
desde condiciones regulatorias, quiere decir cuáles son las condiciones, ¿sí?, que lo van a ayudar a mi paciente a poder realizar la actividad de manera más simple. Y las condiciones no reguladoras, ¿sí?, o no regulatorias, son los elementos o la situación o todo lo que entre en juego que va a hacer que mi paciente tenga mayor dificultad en realizar la actividad. Bien, entonces, si yo considero hacer la actividad más fácil para mi paciente, y en muchas situaciones el hacer la actividad más fácil para mi paciente implica que yo lo esté ayudando tal vez a levantar la mano, lo implica que yo esté guiando, que yo esté sosteniendo el tronco para que mi paciente pueda hacer un alcance. Y tal vez una condición no regulatoria sería que cuando mi paciente quiere hacer el alcance yo le ofrezca una resistencia, o cuando mi paciente está queriendo hacer el alcance yo le genere un desequilibrio, o que ese paciente que estaba usando toda su cognición para mantenerse parado, ¿sí?, esté pensando en eso y yo le empiece a hablar de cualquier cosa o le haga preguntas que lo lleven a tener que pensar en una respuesta y por lo tanto quitar su atención a la demanda motora de la actividad. ¿Bien? Entonces, yo tengo tres grandes elementos que considerar y desde esos tres grandes elementos yo puedo ir variando, ¿sí?, de acuerdo a la etapa de aprendizaje en la cual esté el paciente, ¿sí? En este video en particular no hablamos mucho de aprendizaje, pero tenemos que tener en cuenta que si entendemos mejor la forma en que se controla el movimiento, eso ya probablemente nos vaya dando ideas para generar un mejor aprendizaje en nuestros pacientes. Otra teoría que quiero marcar en este video, que es la teoría de selección neuronal o teoría de selección de grupos neuronales, que es una teoría bastante actual, si se quiere, en donde cómo consideramos el comportamiento motor, cómo explicamos el comportamiento motor y el control motor de una persona en base a todos los otros elementos que hemos estado considerando. ¿Y cómo es el interjuego de todos esos elementos? Nacemos con lo que se llama un repertorio primario, que es los centros generadores de patrones de movimiento, la carga genética que tenemos, ¿sí? Esa carga genética que tenemos va a hacer que nos movamos de una manera en particular. Todas las experiencias de vida que nosotros vamos a ir teniendo desde que nacemos hasta, en mi caso, hoy que tengo 40 años, todos estos 40 años más los 9 meses intrauterinos, ¿sí?, me llevaron a tener diferentes experiencias que condicionaron la forma en la cual yo hoy me estoy comportando motrizmente. Esta forma en la cual yo me comporto, o mi conducta motriz de este momento, ¿sí?, se llama repertorios secundarios. Bien. Estos repertorios secundarios, como yo tengo plasticidad neuronal y como tengo interjuego entre diferentes sistemas dinámicos, ¿sí?, va cambiando con el paso del tiempo. Bien. Por ejemplo, yo en este momento tengo la computadora con los slides cerca y uno de mis sistemas me está condicionando posturalmente. ¿Cuál es ese sistema? O en mi conducta motora, el sistema visual. Yo antes, ¿sí?, cuando tenía la computadora a unos 2 metros como hasta ahora, veía perfecto. Hoy por hoy, si ustedes cuando vean el video, cuando vean esta parte del video, van a notar que por momentos antes, ¿sí?, yo me tenía que acercar un poquito hacia adelante. Es ir hacia adelante implicaba que por mi déficit visual yo genere una conducta motora distinta. Bien. Entonces, en términos de patrones de mi repertorio secundario, fíjense que ahora implica inclinarme hacia adelante cuando quiero mirar. Antes yo podía mirar desde acá. Va a ir cambiando con el tiempo siempre el repertorio secundario, porque es de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo. Las experiencias van a estar condicionadas por lo que le pasa al individuo en su desarrollo o en sus patologías, ¿sí?, por las tareas que va a ir realizando esta persona durante su vida y por los ambientes y los contextos en los cuales lo va a ir realizando. Entonces, utilicé mi déficit visual para cerrar este concepto de teoría de selección de grupos neuronales, que si vamos a un nivel más básico o más chiquitito, se podría ver así. Si ustedes ven en la imagen más lejana a mí, lo que vemos es cada uno de esos circulitos, lo que representa es
una neurona y las flechitas son conexiones con diferentes partes del cuerpo. Entonces tenemos cadera, tronco, cuello, a nivel cervical. Y fíjense que hay muchas conexiones, ¿sí?, que cuando pasamos a la segunda imagen, la que está más cerca a mí, se perdieron, ¿sí? Esa pérdida de conexiones es un mecanismo fisiológico normal que hace que yo empiece de un acúmulo gigante de conexiones de sinapsis, ¿sí?, a elegir cuáles son más efectivas. Cuando yo empiezo a construir sinergias musculares, por ejemplo, ¿sí?, como es lo que está representado en estas imágenes, ¿sí?, yo empiezo a borrar, ¿sí?, de mi cabeza conexiones que no me son eficientes. Si yo utilizo muy seguido la extensión de tronco junto con la extensión de cadera, bueno, el sistema va a guardar las sinapsis que activan esos dos músculos juntos, esos dos grupos musculares juntos, y las va a reforzar y se las va a quedar, ¿sí? Si yo ahora de repente tengo menos experiencia utilizando esa conexión, esa sinergia, extensores dorsales junto con glúteo, mi sistema va a decir, bueno, esto no es importante, pero mi paciente está utilizando mucho lo que son recto abdominal con flexores de cadera. ¿Sí? Es una sinergia que usa mucho mi paciente. O dorsal ancho con flexores de cadera. Las sinergias que les estoy nombrando son sinergias que en patología, en pacientes con lesiones nerviosas, suelen estar muy establecidas, muy estereotipadas y son muy difíciles de sacar. Si el paciente las practicó, las conexiones que borró, ¿sí?, fueron las conexiones que eran las que lo iba a llevar a tener un desempeño de postura y movimiento más cerca del normal, del movimiento normal. Entonces, acá lo que tenemos es que el paciente viene con una carga genética que puede estar alterada o no de acuerdo al momento de su lesión. ¿Bien? Las experiencias del paciente van a determinar por la plasticidad neuronal aprendizaje, y ese aprendizaje va a hacer que se mantengan más firmes ciertas conexiones sinápticas y que se borren otras, y que se generen nuevas de acuerdo a la experiencia motriz. Bien. Cuando yo recluto siempre las mismas cadenas musculares, ¿sí?, en mi caso, por ejemplo, recluto mucho cadena de cierre a nivel de tronco, a nivel de miembro superior, tengo más predisposición, no solamente a nivel físico, acortamientos musculares y demás, que me llevan a esta postura, sino que en mi cerebro las conexiones sinápticas, ¿sí?, que tengo son más tendientes a adoptar esta postura que a adoptar esta. Fíjense que hace unos 5 minutos les dije que yo pensaba, porque estaba dando la clase más, en estar más derecho, y en este momento que estuve pensando en lo que quería expresar en el video, más que en mi postura, ya volví a esta programación que tienen mis cadenas musculares. ¿Bien? Bueno, el tema da para hablar mucho más, da para hacer de cada una de estas teorías bajadas, ¿sí?, a cómo las utilizamos dentro del punto de vista como estrategias terapéuticas, ¿sí?, pero eso nos llevaría mucho tiempo en este video. Prometo que vamos a hacer un video extra, una segunda parte, en donde hablemos de cada teoría, cómo la podemos ir llevando a la práctica cotidiana, más allá de algunos elementos que ya les he ido compartiendo, pero para este video, con esta información, creo que fue suficiente. ¿Cuál de estas teorías es la correcta para utilizar y cuál debemos considerar en nuestra práctica diaria? Bien, esto viene junto con la segunda parte del video, pero está claro que todas las teorías, ¿sí?, nos dieron elementos que son muy importantes considerar, ¿sí? Yo puedo ir a las primeras teorías, a teoría reflejo, las teorías que incluyen lo reflejo y lo jerárquico, ¿sí?, en donde tenemos conceptos de rehabilitación que se gestaron en esos momentos. FNP, facilitación neuromuscular propioceptiva, CABAT, el concepto de neurodesarrollo, BOBAT en sus inicios, y muchos otros conceptos, ¿sí?, partieron desde esa neurofisiología. El neurodesarrollo, que es en el cual más actualizado estoy y que más sigo,
cambió totalmente el enfoque en base a las actualizaciones que se fue dando en la neurofisiología. Pero en neurodesarrollo lo que se hacía era inhibir reflejos para facilitar conductas motoras normales. ¿Sí? Utilizar teorías más viejas, ¿sí?, dentro de lo que se conocía en la terapéutica. Hoy por hoy cambió la neurofisiología y la forma de trabajar dentro del concepto de neurodesarrollo cambió notablemente, cambió 100% cómo se trabaja. ¿Qué es lo que quiero compartir con este mínimo ejemplo? Que es muy importante la investigación y es muy importante realizar una terapéutica que esté en concordancia, ¿sí?, con lo que sabemos de neurofisiología. ¿Bien? Pero no nos tenemos que olvidar, ¿sí?, que nuestros pacientes se desempeñan realizando tareas con variables enormes y en contextos, ¿sí?, con affordance, con ofrecimientos totalmente distintos a con los cuales se realizan las investigaciones, desde las cuales salen las teorías del control motor, desde las cuales se establece qué estrategia de tratamiento funciona o no funciona en la terapéutica con nuestros pacientes, ¿sí?, en donde en lo que se concentran los estudios de investigación son muy poquitas variables en condiciones que no son las normales en las cuales nuestro paciente tiene que participar. Entonces, con esto no los estoy invitando a que dejen de lado la investigación o las teorías más actuales que tengamos, ¿sí? Lo que los estoy invitando es a que se actualicen, pero que sigan utilizando en sus prácticas diarias las estrategias de tratamiento que ustedes creen que les funcionan. Que no haya una investigación que diga que lo que ustedes hacen funciona, no quiere decir que lo que ustedes hacen no funciona, ¿sí? Quiere decir que no hay una investigación que lo pruebe. Y no podemos solamente realizar las estrategias de tratamiento que están probadas científicamente. Porque yo, por ejemplo, no soy investigador. Entonces, nada de lo que yo hago en mi terapia cotidiana serviría si no tengo un trabajo de investigación que lo apoye, ¿sí? Tengan en cuenta que sería muy interesante también que quienes hacen investigación vengan a nuestro consultorio y vean lo que nosotros hacemos y en función de lo que ven que nosotros hacemos, hagan su investigación, ¿sí? Una reflexión, nada más para cerrar. Lo que estamos haciendo hoy, lo que entendemos que tenemos que hacer hoy en base a los conocimientos actuales, va a cambiar más adelante, ¿bien? Porque la ciencia va a cambiar más adelante. Lo que hoy es verdad absoluta es lo que hace 100 años decía Sherrington con la teoría de reflejo. Hoy cambió, dentro de 100 años va a cambiar, ¿sí? Los invito a que sean creativos y que piensen muchísimo y analicen muchísimo lo que les pasa a sus pacientes. Bueno, después de la descarga, ¿sí?, doy por concluido este video. Espero que haya aportado más ideas, en este caso, no tanto de estrategias de tratamiento, pero sí de cómo pensar a nuestros pacientes, cómo construir la idea de todo lo que hay que tener en cuenta para mejorar a nuestros pacientes y en función de eso generar estrategias. ¿Bien? Bueno, saludos y nos vemos en la próxima.